¿Cómo estás? Te llama Anabel Casillas de Radio Universidad de Guadalajara. ¿Qué tal, Anabel? Quisiéramos saber, como en primer lugar, ¿cómo fue ese momento en el que tu juventud, que no fue hace tantos años, decide que quiere ser periodista deportiva y por qué? Fue más bien un camino bastante orgánico. O sea, no fue una decisión que tomara así a priori, sino que en realidad pues siempre estuve como muy vinculada al deporte. Después empecé a estudiar comunicación, me empecé a inclinar por el periodismo y fue así que pues empecé a trazar estos dos caminos juntos. En otras entrevistas hablabas también como de la falta de diversidad y de cómo las personas que se dedican al periodismo deportivo en muchas ocasiones son comentaristas muy parecidos entre sí, que tienen ideologías parecidas e incluso se ven como igual. Partiendo de que había como este estándar o este status quo, ¿cómo le hiciste tú para abrirte camino en una vocación que quizás parecía que te iba a costar más trabajo? Pues es que, o sea, no necesariamente es culpa de las personas que están ahí, sino es culpa de quienes toman las decisiones y a perpetuidad han elegido los mismos perfiles, ¿no? Digo, al final todos queremos tener trabajo. El tema acá con lo mío fue más bien pues una situación en la que también tuve la fortuna de irme encontrando en mi camino con personas que me fueron acompañando y que fueron mis mentoras y mis mentores. Pero pues la idea es, en general creo que tenemos que tener un respeto muy profundo por la profesión y tenemos que entender el deporte más allá del entretenimiento, y eso para mí siempre fue un diferenciador muy importante. ¿Cómo es esa parte de la profundidad? ¿Cómo dirías que se necesita hacer un periodismo deportivo que vaya más allá como del reportaje o del recuento de los hechos? Pues es que creo que tenemos que entender que se inscribe y se circunscribe a muchas áreas de la vida. O sea, que no funciona en una probeta y no es una situación aislada, sino que el deporte espectáculo es una de las industrias más redituables del siglo XX y sin duda seguirá siendo una de las más redituables del siglo XXI. Entendiendo eso, me parece increíble que el periodismo no busque involucrarse de una manera un poco más seria en una industria de esa naturaleza, en donde se mueven cifras multimillonarias, en donde tenemos a personas que se vuelven intocables. O sea, al final del día pues se replican modelos que vemos en otras situaciones de poder y me parece increíble que no le prestemos atención. Me interesa mucho saber cómo fue para ti este hito periodístico de narrar una final de la Champions League recientemente. ¿Nos podrías contar cómo fue, qué se siente, cómo podrías narrar tu experiencia? Pues creo que, o sea, lo primero es como poner claros algunos conceptos porque se ha tergiversado un poquito. Yo no narré la final, yo comenté la final. Okay. Son conceptos distintos. El narrador es el que hace el play by play, el comentarista es el que analiza el juego. Yo lo que me dediqué fue a analizar el juego, no a narrarlo. Digo, porque se ha dicho como mucho por ahí y ojalá pronto haya una mujer que narre una final por primera vez, pero eso todavía no ha sucedido. Tampoco lo del comentario. Para mí fue una experiencia increíble. Digo, desde que yo empecé a cubrir la Champions, siempre que subía a las tribunas de prensa me daba cuenta que no había ninguna mujer ahí. Y pues siempre era un poco como una cachetada, ¿no? O sea, como un darme cuenta que no era nada más una situación personal por la que yo estaba pasando, en la que yo me sintiera rara o me sintiera aislada o pensaba que yo era como la rara que se dedicaba a esto y que quería más, sino que había una transversalidad en términos de que no teníamos acceso a esas posiciones. Entonces, finalmente, pues verme sentada ahí fue una enorme satisfacción, pero pues también es una gran responsabilidad, porque al final lo sabrán ustedes mejor que yo, el feminismo lo ha analizado mejor que yo. Puede una ser la primera, el problema es consolidarse ahí, porque muchas veces las industrias se quedan satisfechas con decir pusimos a la primera y ya con eso, y no vuelve a figurar una mujer dentro de 20 años. Y justo eso me parece muy interesante. Cada vez hay más mujeres que se abren camino como tú en una carrera como el periodismo deportivo. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, un consejo que tú les darías para comentar o narrar, en el caso en el que ya tuviéramos a la primera, este tipo de experiencias, pero a partir de una nueva narrativa que nos permita algo distinto a lo que ya conocemos? Pues yo creo que tenemos que empezar a entender lo más básico de esta profesión, que es que nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es el partido. Y los protagonistas
son los actores o las personas que participan de esa situación. Las futbolistas, los futbolistas, en cualquier otro deporte también quienes protagonizan. Los protagonistas no somos nosotros. Como lo dice el término, nosotros narramos y analizamos, o narramos y comentamos, pero el protagonismo está sobre el terreno de juego. Y entendiendo eso, nosotros podemos contar la historia de lo que está sucediendo acompañando al público sin ser nosotros los protagonistas. Hay una escuela en México de mucho protagonismo y en muchos otros países también. Yo creo que tenemos que empezar a entender que los protagonistas no somos nosotros, ni nuestras historias personales, ni lo que comimos ayer, ¿no? Y el público eso lo empieza a agradecer, y si nos enfocamos efectivamente en eso podemos contar muchas más historias y podemos hacerlo con el respeto que la situación amerita. En un deporte como el fútbol, por ejemplo, seguimos viendo mucha discriminación, ¿no? Las mujeres ganan menos, hay prejuicios respecto a su desempeño, hablamos como sobre sus conductas y sobre demás que de ciertas maneras es un tanto legítimo o es como comprensible que mucha gente piense así, pero ¿cómo le hacemos para usar ese caballo de Troya del que has hablado tanto, que es el deporte, para tratar de permear en esas ideologías? Pues para empezar entendiendo la historia del deporte, como la historia de cualquier otra industria o de cualquier otra actividad de la vida humana. O sea, si nosotros nos damos cuenta que para 1920 las Dicker Ladies, por ejemplo, generaban mucho mayor atractivo y generaban mucho mayor furor que cualquier equipo de hombres, podemos entender entonces por qué la Federación Inglesa prohibió durante casi 50 o 60 años que las mujeres jugaran fútbol de manera oficial. Y al entender eso nos podemos dar cuenta por qué existe un rezago tan importante y por qué existe una deuda histórica para con el deporte femenil. Y podemos empezar a entender también que, o sea, es un vehículo de desarrollo social fundamental, pero que también puede ser un vehículo de corrupción y puede ser un vehículo para la trampa. Entonces me parece que tenemos que entender el deporte y las industrias del deporte como una herramienta, como un caballo de Troya. Todo depende de lo que le metamos adentro. Y me parece que ahí también tenemos que empezar a pelear no únicamente desde la trinchera del periodismo, sino también desde la trinchera del público que tiene nuevos accesos o mayor acceso a distintas plataformas, el pedir otras historias, el exigir otra presencia, el ir a los estadios cuando haya partidos de la Liga Femenil. No nada más decir, ay, qué bonito, qué linda la liga, qué bueno que las mujeres, ay, sí, mira cómo no se tiran, ¿no? Cómo aguantan, no, qué bárbaro, qué estoicas. Bueno, y luego, o sea, no nos basta con la esperanza, hay que trasladarse a la acción, y la acción son acciones puntuales de cómprate la camiseta de tu futbolista favorita, ve a un partido de la Liga MX femenil, ve los partidos en la televisión, sigue las noticias, porque así los medios también se van a dar cuenta que hay clics. Digo, ¿no? O sea, también creo que tenemos que empujar por todos los costados. ¿Dirías que hay como cierto temor por presentar a las mujeres como protagonistas del deporte? Yo creo que hay temor por presentar a las mujeres como protagonistas de lo que sea. O sea, el deporte es una parte sustancial de la vida pública y en ese sentido, pues claramente no se va a querer desde las posturas patriarcales y de sometimiento que nosotras participemos de esa arena. Pero pasa con muchas otras también. Lo que pasa es que esta parece ser la última trinchera porque en ella utilizamos nuestro cuerpo. Y ver que una mujer esté utilizando su cuerpo para no agradarle a la mirada masculina es una cosa muy poderosa. Lo está haciendo por su fuerza, que lo está haciendo por entender el valor de su cuerpo y lo que significa ganarse la vida a través de su cuerpo, no de la manera tradicional en la que nos enseñaron que las mujeres podemos ganarnos la vida con nuestro cuerpo. Y yo creo que ese es un mensaje que a mucha gente le aterra. Ahora que hablabas de estas estructuras patriarcales, en algún momento habías dicho que a ti el feminismo te arruinó la vida. ¿Cómo fue eso? Eso es una ironía. Lo que dije es que me arruinó la manera de ver muchas cosas. Y yo creo que a todas las feministas nos ha pasado, ¿no? Sí, por supuesto. O tú ves una película o lees un libro o ves una telenovela igual que como lo veías antes. No, claro que no, pero quiero saber cómo fue tu proceso en el que te arruinó. O sea, es que te pones unos lentes, ¿no? Y entonces ya no puedes ver las cosas igual. Y el problema es que cuando ya no las puedes ver igual, ya no puedes vivir en la ignorancia. Y como dicen en inglés, ignorance is bliss. A veces la ignorancia es una bendición, porque no vives atormentada, viendo todo bajo esos lentes y dándote cuenta que en todos lados estamos sometidas y sometidos a una cultura patriarcal
falocentrista y, ¿no? Y a raíz de eso fue como fundas Versus México. En realidad, pues Versus y yo hemos crecido en ese sentido como de la mano, ¿no? O sea, yo he aprendido muchas cosas de ese proyecto y creo que por lo mismo le he podido aportar más. Pero fue sobre todo porque me acuerdo de un titular que vi de un partido de eliminatorias para el Mundial en donde México se iba a enfrentar a Honduras o El Salvador, no me acuerdo cuál de los dos, me parece que era Honduras. Y un periódico deportivo se atrevió a titular como "Súbanlos a la bestia" o "Súbanse a la bestia", una cosa así. Y me pareció de un mal gusto, ¿no? Claro. Que dije, a ver, acá tenemos que marcar una pauta distinta. No podemos utilizar esto para hablar de esa manera. O sea, no tiene únicamente que ver con el feminismo, ¿me explico? Tiene que ver con el racismo, tiene que ver con la homofobia, tiene que ver con un montón de cuestiones. Obviamente, pues lo mío se centra más en el feminismo, pero sí, o sea, a raíz de muchos comentarios que también noté durante los Juegos Olímpicos, ¿no? Cómo los comentaristas se referían a las mujeres, porque claramente antes de que existiera este auge del fútbol femenil que ahora tenemos en el país, pues cuando veíamos a mujeres practicando deportes era cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Y ahí era en donde, en un medio dominado por hombres que no les interesa en lo más mínimo la participación de las mujeres en esta parte de la vida pública, pues fue en donde yo empecé a ver y a leer comentarios que verdaderamente me daban terror. Y era para que le diera terror a cualquiera, pero nadie estaba haciendo nada. Porque también dentro del periodismo deportivo, o dentro del deporte, vivimos un poco en un limbo, ¿no? Generado por el snobismo intelectual del sector feminista, que se siente demasiado intelectual como para lidiar con una situación como esta, o con temas como estos, porque está todo podrido, porque de por sí ya está demasiado masculinizado. Y del otro lado, pues el territorio ya ocupado dentro del periodismo de deportes, que por supuesto no se va a interesar por el feminismo. Entonces, pues, ¿qué nos queda, no? Y a lo largo de esta experiencia con la ONG, ¿cuáles han sido algunos de sus descubrimientos en la medida en la que han llevado adelante el proyecto? Pues es muy interesante, ¿no? Porque nos damos cuenta que existe un territorio muy fértil para trabajar esta clase de temas, que existe como un interés muy profundo de parte de, por ejemplo, las comunidades marginadas, asentamientos irregulares, otras ONGs que trabajan con sectores de la población, reitero, ¿no?, en condiciones de muchísima desigualdad, en donde quieren utilizar el deporte justamente como una herramienta para acercar a este público a otras temáticas de igualdad, de derechos sexuales y reproductivos, de un montón de cuestiones. Y que del otro lado, pues también existe en el deporte profesional e industrializado y súper monetizado una resistencia muy importante a entender esto como una parte fundamental de su negocio. Está empezando a abrirse ahorita y creo que en la coyuntura del Mundial tenemos una oportunidad muy grande. Y que también, bueno, o sea, en la medida en la que empecemos a ampliar la representación de las mujeres, no únicamente en quienes hablamos de deporte, sino quienes lo practican y las historias que protagonizan en medios masivos, vamos a tener una llegada muy importante y muy inspiradora, y esto se va a dar vuelta antes de lo que pensamos. Pero sí tenemos que ir como con mucha resistencia ahí, esperando que también pues pronto otros sectores del feminismo empiecen a acercarse a esta temática, ¿no? Porque es muy importante también tener esa resistencia y tener esa batalla, y aunque no les guste el fútbol, pues ir al estadio, ¿no? O sea, ir a ver a las Leonas Negras. Digo, no las dejen solas, caray. Sí, estoy de acuerdo. ¿Hay alguna como idea próximamente para la ONG que les interese llevar a cabo, que puedan como involucrar a más actores de la sociedad civil? Pues mira, tuvimos un editatón hace un tiempo ya, que fue un proyecto muy padre que hicimos, que de ahí surgió el mega editatón, que sirvió para visibilizar la labor de muchas mujeres en distintos sectores. Nosotros arrancamos con deportes y después nos fuimos dando cuenta que se sumó política, periodismo, activismo, ciencia. Hicimos el mega editatón, que sumó a muchos sectores. Ahora estamos como con otros proyectos en puerta. Uno de ellos es un libro, otros de ellos son talleres en comunidades marginadas de derechos sexuales y reproductivos a través del deporte, clínicas de fútbol para niñas, en fin, una serie de cuestiones que estamos trabajando ahí con otras asociaciones, y pronto les traeremos otras sorpresitas que no te puedo platicar, pero ahí estamos. Bueno, está bien, entonces estaremos pendientes.
Por favor, que les vamos a tener grandes sorpresas.